El tema de hoy será el día de reposo. Lo vamos a observar a partir de la forma en que Dios nos describe este día en su palabra. Finalmente estaremos alcanzando algunas conclusiones que serán para nuestra comprensión y para nuestra aplicación. Debemos salir de la confusión en cuanto a lo relacionado al día de reposo, de tal manera que hoy tenemos esta preciosa oportunidad de parte del Señor para comprender acerca del día de reposo, el séptimo día, y específicamente cómo vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el título de mi sermón, el día de reposo, el séptimo día. Quiero que vayamos por favor al capítulo 2 del libro de Génesis, que es donde estamos concentrados, y por la gracia de Dios vamos a completar hoy la primera semana de la existencia de todas las cosas y cómo el Señor nos lo describe. Capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 3. Hoy son pocos los versículos, aunque es mucho de pronto lo que tiene para nosotros en implicación, pero versos solo esos 3. Muy bien, ya llegamos ahí. Voy a leer el texto para ustedes. Por favor, ustedes lo siguen con su vista. Dice la palabra del Señor así: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. El primer punto que vamos a estar viendo es que Dios acabó la obra de la creación. El segundo punto es que Dios reposó de la obra de la creación. Y el tercer punto es que Dios bendijo y santificó el día séptimo. Luego vamos a ver algunas enseñanzas propias para la primera audiencia, y de ahí se derivan las aplicaciones para nosotros. Ese es el proceso que se debe de seguir a la hora de enfrentarnos a un texto bíblico y obtener lo que hay ahí como riqueza para nosotros. Entonces, vamos al primer punto. Dios acabó la creación. Verso primero. El original dice: y fueron hechos los cielos y la tierra y todo su ejército. Fueron creados todas las cosas, o fueron creadas todas las cosas que se describen en el primer capítulo. Así fueron acabados los cielos y la tierra, y se alude a esto como un gran resumen de todo lo que se ha dicho en el primer capítulo. Ya estuvimos estudiando el primer capítulo. ¿Qué vimos en el primer capítulo? Es decir, ¿a qué se refiere cuando dice fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes o todos sus ejércitos? Bueno, ¿de qué manera es que acabó el Señor su obra? Ya lo sabemos. En el capítulo primero, verso primero, nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Ya sabemos que la tierra el Señor la creó como una masa informe y vacía. No tenía forma y estaba vacía. Así fue como fue inicialmente creado. Luego, ¿qué hace el Señor? Bueno, lo que hace el Señor es empezar a dar forma los 3 primeros días a lo que Él había creado, y luego a llenar los otros 3 días lo que Él había creado. Vemos que en el primer día la luz vino a disipar las tinieblas. Al principio las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pues el Señor crea la luz y la luz disipa las tinieblas para que se vea lo que había. Muy bien. Luego el Señor hizo una separación entre la luz y las tinieblas, ¿recuerdan? Él las separó. Pero con ese proceso de distinguir, de separar las cosas, entonces Él separó también
las aguas. ¿Cómo? Creando el firmamento y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Por eso alguien ha dicho muy atinadamente que alrededor de todo nuestro globo terráqueo hay unas densas nubes que impiden las aguas que ingresan. Muy bien. Pero después también el Señor, haciendo separación, hizo una separación más. Las aguas de abajo las separó de tal manera que se descubriera lo seco. Y entonces le puso límites a las aguas para que lo seco se descubriera. Y no solo eso, sino que después Dios a lo seco le hizo producir vegetación. Y a todo esto le puso nombre. A la luz llamó día, a las tinieblas llamó noche. A lo que esa expansión que él había creado entre las aguas de arriba y de abajo le llamó cielos. Separó las aguas de abajo y descubrió lo seco, le llamó mares a las aguas y le llamó tierra a lo seco, y después hizo que la tierra produjera vegetación. Ese fue el proceso ordenatorio de Dios, donde hizo separación de las cosas, las nombró, las distinguió para que nosotros las reconociéramos. Ahora vienen los otros 3 días. ¿Qué hace el Señor? El Señor llena los espacios que ha creado, los ambientes que ha creado. Llena las aguas de todos los peces, incluidos los grandes monstruos marinos. Hace un rato lo leímos. Después llena el cielo con aves. Y después hace que la tierra produzca animales. ¿Recuerdan? Ganados, reptiles, o mejor dicho, animales que se arrastran, y después bestias salvajes. Y finalmente crea su obra maestra. Finalmente, en el 6º día, lo último que el Señor crea es su obra maestra, el clímax. La razón de por qué estaba creado todo lo anterior es su ser, el que va a llevar su imagen y semejanza. El hombre, varón y hembra, la definición bíblica de hombre. Y él creó todas las cosas y las iba evaluando y veía que eran buenas hasta que hizo una evaluación final y todo era bueno en gran manera. Moisés nos dice, así fueron acabados los cielos, la tierra, y no solo eso, sino dice todo lo que en ellos había, o como lo dice este texto, las huestes que había en ellos, o finalmente, como dice el original, sus ejércitos, el ejército del cielo, el ejército de las aguas, el ejército de la tierra. Todo estaba lleno, todo estaba creado. Qué interesante. Moisés comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y aquí en el capítulo 2 dice, así fueron acabados los cielos y la tierra. Dios inició y Dios acabó su obra. Todo esto había sido hecho bueno, y bueno en gran manera, perfecto. Todo esto estaba funcionando de maravilla. Era la majestad de Dios la que se estaba viendo en la creación, y todo funcionaba a la perfección, todo cumplía sus propósitos. Estaba perfecto. Al finalizar el 6º día, toda la obra estaba perfecta, funcionaba bien, nada había malo. No había ningún defecto, ni en los cielos, ni en las aguas, ni en la tierra, ni en los animales, ni en el hombre. No había defecto en las estrellas, no había defecto en nada. Todo fue creado de manera perfecta por Dios. La tierra y sus ejércitos, todo fue hecho por Dios en 6 días de 24 horas, 6 días literales de trabajo humano. Él acabó toda la creación, todo estaba organizado, todo cumplía sus propósitos. Cuando se dice los cielos y la tierra, recordemos que es una frase que encierra no solamente lo que es para nosotros visible, sino también lo que es invisible para nosotros. Cuando dice cielos y tierra, se refiere a todo lo que ha sido creado. ¿Esto qué implica? Implica que no hacía falta crear nada más.
Es decir, todo lo que Dios había creado fue creado en esos 6 días y no ha creado más. Dios, en relación con la obra creadora, como lo hizo la primera vez, ya Dios no crea nada más, todo está terminado. Los cielos, la tierra y los ejércitos que hay en ellos. Descarta por completo la posibilidad de que Dios esté creando nuevas especies de animales o de plantas o de seres de cualquier especie. Ya Dios dice que Él acabó su obra, toda terminó, hecha, o descarta por completo cualquier posibilidad evolutiva o cualquier posibilidad de nuevas creaciones. Ya no más, Dios lo terminó. Recordemos, amados hermanos, Moisés lo que está haciendo es, en este proceso, alineando el entendimiento de los israelitas, dándoles una cosmovisión para que supieran quién era Dios, ese Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa. Ellos tenían que aprender quién era ese Dios, y Moisés lo que está haciendo es dándoles un entendimiento. ¿Por qué? Porque este pueblo ya tenía una formación religiosa, una formación cultural, una formación civil, leyes y todas las demás cosas adoptadas de Egipto. En Egipto, mire, se adoraba al sol, pero ya ahora ya se dan cuenta que el sol es simplemente la lumbrera mayor que ejerce su dominio durante el día. No es un Dios. Ellos adoraban el Nilo, el gran río Nilo. Moisés les explica que Dios creó todas las aguas, los mares, los ríos, los lagos, son creación de Dios, no tienen vida en sí mismos, no son dioses, no determinan nada en la vida. Moisés les está cambiando su entendimiento religioso, pero también les está cambiando el entendimiento que tiene que ver con la naturaleza, con la cultura. ¿Por qué? Porque entonces ya no tienen que estarse levantando templos al Dios este o el Dios otro, que simplemente son elementos de la naturaleza de Dios, que no son dioses. La cultura cambia. Y vamos a ver cómo también las diferentes leyes civiles van cambiando, porque ellos tienen que adecuarse al Dios que están conociendo. Ahora son dirigidos conforme a la verdad. Ahora ya saben que hay un único Dios. Ahora ya saben que no hay cosas que se estén creando más. Ya Dios creó todas las cosas. Y Él las domina. Él las llama por nombre. Él les dice cuándo salgan y cuándo no salen. Entonces ellos tienen que aprender a tener confianza en que Dios está dirigiendo sus vidas y que nada de lo creado puede venir de ninguna manera a truncar, a obstaculizar lo que Dios ha determinado como propósito para ellos. Bueno, solo Dios es el único creador y solo Él merece ser adorado. Todo lo demás es creación y no debe ser adorado, y entonces ya está prefigurando lo que después va a recoger en leyes que les va a dejar escritas, pero aquí les está explicando las razones. ¿Por qué? ¿De dónde procede? ¿Cuál es el origen? Vamos al segundo verso. Mi segundo punto: Dios completó y reposó su obra creadora. Ve lo que dice el verso 2. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Para que nosotros tuviésemos esta claridad, en solo estos 3 versículos, 4 veces dice Moisés que Dios completó toda la obra. Para que nos quede claro a nosotros que ya Dios completó toda su obra creadora. Nada más está creando. No es que Dios creó un poco y dejó que todo se siguiera creando solito. No, Dios ya completó absolutamente toda su obra. Y terminó Dios el día séptimo la obra que hizo, y descansó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios lo completó. Todo lo que Él se había propuesto ya estaba completo. No hacía falta crear nada más. 6 días fueron suficientes para que Dios creara todas las cosas. Incluso en el verso
31 del capítulo anterior, ya Dios había evaluado toda la creación y esta creación era buena, buenísima. Él estaba contento, él estaba feliz, él estaba satisfecho en sí mismo porque la obra que había hecho estaba completa y estaba funcionando muy bien. Todo estaba en perfección. Ahora, ya él, viendo el propósito, viendo y evaluando su obra, se da cuenta que todo está completo. Ahora, fíjense como dice el verso 2, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Ciertamente en el original es un poco ambiguo porque pareciera que el séptimo día completa y el séptimo día también reposa. Bueno, comprendamos el contexto de la idea. Terminó todo el día sexto y el día séptimo el Señor descansó de toda la obra de creación. Él reposó. ¿Y por qué reposa Dios? Reposa porque ya todo está completo, ya no hace falta crear nada más. Ya según su propósito y según su plan y según lo que Él había determinado, todo estaba en orden y todo estaba funcionando muy bien. Incluso el hombre que Dios había creado a su imagen y semejanza, varón y hembra, el hombre estaba dominando sobre la creación de los peces, las aves, los animales, la tierra. El hombre estaba siendo su representante, poseía la imagen de Dios perfecta y había una relación personal perfecta en toda la creación. De tal manera que ya no había nada más para hacer. El séptimo día era el día de descanso, no porque Dios estuviera cansado, sino porque ya no había nada más para crear, ya todo estaba completo. Dios no estaba cansado. Miren cuánto ejercicio tuvo que hacer el Señor en el capítulo 1 para crear todas las cosas. Nada más dijo, sea hecho, y ya era hecho. Sea la luz, y la luz fue. Produzcase, y las cosas se producen. El Señor no estaba cansado porque no había hecho mayor despliegue de fuerzas. Básicamente con su palabra creó todas las cosas. De tal manera que no es un cansancio, simplemente ya no había más para crear. Ya todo lo que había diseñado, todo lo que había planificado, el orden que tenían que seguir las cosas, todo estaba ya realizado, ya seguían el propósito que Dios les había dado. Incluso el hombre estaba actuando en perfección, en perfección o en relación con el plan perfecto de Dios, y todo estaba culminado. Dios no necesita descansar, solamente que los 6 días fueron ya suficientes. Ahora Dios estaba listo en ese lugar perfecto que Él había creado, donde su gloria sería perfectamente manifestada por los cielos, por la tierra, por las plantas, por las estrellas. Su gloria está perfectamente manifiesta, ahí se nota. Ya estaba listo el lugar en donde Él iba no solamente a colocar al hombre, sino que era el lugar en donde Él iba a tener una relación perfecta con el hombre. Era el lugar en donde Dios se iba a relacionar directamente con el hombre, donde iba a tener comunión, donde iba a comunicarse en todo momento, y el hombre iba a disfrutar. Y esto iba a ser deleite, no solo para el hombre, sino deleite para Dios, de que junto con su creación Él estaba teniendo esta relación, esta preciosa comunión. El hombre iba a habitar un lugar que tenía toda la abundancia de bienes que él iba a requerir. De hecho, ya le había ordenado que el hombre debía de tomar del producto de la tierra para su alimentación. Además tenía el sol, tenía las estrellas, los diferentes animales, para el caso del trabajo, para el caso de su desarrollo como ser humano en el lugar de Dios, en la habitación de Dios, todo estaba perfecto. Y sobre todo,
Ese hombre, al ser creado a su imagen y semejanza, al tener de sus atributos, podía comunicarse con Dios continuamente y podían estar hablando entre ellos, podía estar conociéndolo en todo momento. Dios ya tenía un representante en esta creación, un representante suyo, era el hombre. Y no le hacía falta nada al hombre. Ahora el Señor entonces tiene este reposo. Reposo no solo en el hecho de que ya no va a estar creando, sino en el sentido de que Él ahora puede tener una relación, una comunión con el hombre, con su creación, en perfecto estado de justicia y santidad, como Él creó todas las cosas. ¿Ve? Ahora Él reposa. El tema del reposo es uno de los grandes temas que discurren en la Sagrada Escritura. Lo vamos a ir viendo después, que los profetas hablan de ello, los salmos hablan de ello, el Nuevo Testamento habla de ello, Jesús habla de ello. Es uno de los temas dominantes en toda la Escritura, el tema del reposo. En múltiples ocasiones vemos a Dios llamando a su pueblo a tener reposo con Él. Así que vamos a tocar ese tema un poco más adelante, porque vamos a descubrir algo interesante. El séptimo día es diferente a los demás días, porque fíjese que no ha terminado para Dios el séptimo día. En los días anteriores, si se fijaron ahora que lo leímos, decía, y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Fue la tarde y la mañana el tercer día. Y así con el sexto también, el quinto y el cuarto. Pero cuando llegamos al séptimo día no encontramos que fue la mañana y la tarde del día séptimo. Ese día no ha terminado. Es interesante, porque Dios aún continúa en su reposo de la creación primaria. Si ya Dios terminó de crear, entonces Dios está reposando, no ha creado nada nuevo. Respecto a su obra creadora inicial, el Señor continúa en reposo. Y lo mejor de todo es que llama a la humanidad a que venga a tener comunión con Él en ese reposo. De eso se trata literalmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De que vengas a conocer al Salvador y a pertenecer a un Dios con el cual vas a tener una comunión y vas a entrar en su reposo. Y todo aquel que está en Cristo ya está disfrutando del reposo de Dios, aunque no en su extensión total, lo vamos a ver, pero ya ha dejado de seguir su obra en la tierra y ahora ha empezado a descansar en el Señor, a reposar en Dios. Aclaro lo siguiente, nótelo por favor. Hasta este punto el hombre no ha pecado. No ha entrado el pecado a toda esta creación del Señor. De tal manera que todo estaba en perfección y en pleno gozo. El hombre estaba cumpliendo los propósitos de Dios, estaba teniendo interrelación con Dios y con la creación de Dios. Se estaba proveyendo de la creación de Dios para su sustento y estaba en perfecta comunión con Él. Ahí no había pecado. Es decir, es el momento histórico de la humanidad en que había una relación perfecta de Dios con el hombre o el hombre con Dios. Caminaban, recuerdan, juntos. Ellos hablaban. Y todo era perfecto. Había gozo pleno, sustento completo. No había presencia del mal. Y como no había presencia del mal, todo estaba en condición de santidad y justicia perfecta, porque así fue creado el hombre. A imagen de Dios fue creado, es decir, revestido de perfecta justicia y perfecta santidad. Así era el hombre cuando fue creado.
Más adelante, ¿por qué se hace necesario el Evangelio? Porque más adelante aparece el pecado, el hombre peca, es destituido de la gloria de Dios y ahora hay que empezar a hablar de un Salvador, hay que hablar de una redención, hay que hablar de una justificación, hay que hablar de una santificación, hay que hablar de una glorificación, hay que hablar de todo esto que se introduce después, pero hasta este punto todo está en estado de perfección. Por eso Dios reposa y el hombre tiene una comunión plena con Dios. De tal manera que el hombre está disfrutando de la creación tal como Dios se la dejó y él está desarrollando su entendimiento a partir de todas las cosas que Dios le ha ido mostrando. Hay una relación perfecta con él. Esta es una imagen preciosa. La imagen del reposo en Dios sin pecado. Sin los efectos del pecado, sin la presencia del pecado. Si usted quiere imaginarse cómo sería su vida sin la presencia y sin los efectos del pecado, venga a leer lo que dice aquí. La palabra de Dios dice que había perfecto reposo. Reposo no implica necesariamente cesar de hacer alguna actividad. Reposo significa esa relación permanente, constante, transparente y justa con Dios. Y Dios seguirá invitando por las edades a los hombres a venir al reposo con Él, a estar completos en Él, a dejar todo pecado y permanecer en relación con Él. Tercer día. Tercer versículo, y vamos a ver qué más ocurre este día séptimo. Verso 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Qué interesante. Este es un día tan singular y tan particular, porque en este día no hay creación. Ya los días anteriores hubo creación, pero aquí ya la creación está completa. Pero además es algo muy interesante, muy particular, muy distinto en este día, y es que Dios reposa, descansa. Ya todo está funcionando de manera correcta y perfecta delante de Él. Incluso el hombre está en perfecta relación con Dios, completamente justo y santo. Pero ocurre algo impresionante. Este día Dios lo bendice y este día Dios lo santifica. No había ocurrido nada de eso con los días anteriores. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque Él descansó de toda la obra que había hecho. El séptimo día fue de bendición. Y bendijo Dios el séptimo día. Este día es un día distinto a los otros 6, porque este día contiene la bendición de Dios. Este día conlleva la bendición de Dios. De la misma forma en que escuchamos que Dios bendijo a los peces, a las aves y al hombre, ahora vemos que Dios bendice un día en particular. Él escoge un día para bendecirlo. Y siempre la bendición de Dios implica que nos está entregando algún regalo. Nos está haciendo un favor. Nos está otorgando una dádiva. Eso es una bendición. El darnos algo que sabemos que es para nuestro bien, una dádiva, una gracia, eso es una bendición. Al bendecir este día, Dios nos está indicando que este día en particular es un regalo para nosotros, es una dádiva, es una bendición. Este día no es igual a los demás días, porque este día contiene una bendición especial para nosotros, contiene un regalo para nosotros. Usted me va a decir, pero los otros 6 días también son días en que recibimos bendición. Sí, pero este tiene algo en particular, porque es el día que Dios bendijo. Es el día que Dios separó.
Este es un día especial. Mire lo que conlleva esa bendición. Dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Detengámonos ahí. La bendición de este día es que contiene la santificación de Dios. ¿Qué significa santificó? Bueno, santificar algo significa separar algo, ¿no es cierto? Ser santo significa ser separado. Y cuando se habla de santificar algo, es algo que se saca de lo ordinario y se utiliza, se le da función y propósito para aspectos de Dios directamente. Es el día que Dios separa para Él. Es el día que Dios sacó de los días de la semana y es el día en que Él apartó para propósitos especiales suyos y particulares suyos. Dios sacó este día de lo ordinario. Es un día distinto, es un día santo, es un día sagrado, es un día fuera de lo ordinario. Es un día que luego va a ser parte de una ley que Dios le da al pueblo para que lo observe. Vamos por favor, Éxodo capítulo 20, vamos a dar los versos 8 al 11, y es uno de los mandamientos que el Señor dejó para su pueblo. Éxodo 20, versos del 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es decir, para sacarlo aparte de los demás días. Este no es un día ordinario, este es un día apartado. Sigo leyendo, repito, Éxodo 20, versos del 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vea qué claro es que Dios dice que debe de santificarse. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Algo hay ahí, ¿verdad? Recuerdan ustedes, algo de alguien que trabajó 6 días y hizo toda su obra. Mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, es decir, todo su ejército, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Es el día que le pertenece a Dios y su gloria, o a Dios y su obra. Por eso tú descansas de tus obras que haces durante 6 días, y el séptimo día estás entregándoselo al Señor y te vas a dedicar a su gloria, te vas a dedicar a su obra. Es en su obra que nosotros vemos su gloria. El séptimo día es el día en que Dios reposó. Regresemos al verso 3 del capítulo 2 de Génesis. Así lo dice literalmente. Bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Porque en este día tu Señor reposó, es por eso que en este día tú estás llamado a reposar en este día. El séptimo día fue creado como una dádiva de Dios, para que el hombre repose de su obra. Claramente, esto trae descanso al hombre, ¿sí? Esto trae descanso al hombre, reposo. Pero es el día que Dios consagró para él. Otra vez vemos a Dios distinguiendo. Recuerdan que distingue, separa la luz de las tinieblas, las aguas de arriba, de abajo, las aguas de lo seco. Todo lo va separando, y cuando crea los animales los hace según su género, separando las cosas. Aquí vemos que Dios da 7 días, pero hay uno que Él distingue de los demás, lo separa y determina que en este día no vamos a hacer nuestra obra, sino que nos vamos a dedicar exclusivamente a Él, a su obra, a su gloria. Este es el día que debe estar consagrado para Dios.
No para usted, para Dios. Dentro de las cosas que hacemos para Dios es reposar de nuestra obra para precisamente dedicarnos a Él, y por eso a nosotros no significa un descanso, no significa un reposo. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos libertad para hacer lo que queramos el día domingo. Ahora que lo celebramos domingo, bueno, ya me adelanté un poco, pero ahora que lo celebramos domingo, no quiere decir que está hecho para nosotros, quiere decir que está hecho para que nosotros nos dediquemos a concentrarnos en la obra, en la persona de nuestro Dios. Es para eso este día. Es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Y es interesante, solo el pueblo de Dios mantuvo, y hoy el pueblo de Dios mantiene una división de semanas de 7 días. En la época en que Moisés escribe, las demás naciones separaban muy bien los días, sí, tenían días, también tenían meses y tenían años, de acuerdo al calendario lunar o solar. Y con esto coincidían con el pueblo judío, pero no practicaban las semanas, separar el tiempo en 7 días, y luego otros 7 días, y luego otros 7 días, con el séptimo día, un día de reposo, un día santo. Eso solo lo hacían el pueblo de Dios, los israelitas. Luego fue adoptado, sí, vamos con la historia, y nosotros hoy tenemos semanas también de 7 días. Pero lo interesante es que nació esto de ahí, y vean qué importante que es esto. La división de semanas de 7 días no tiene nada que ver con los astros. Los cuerpos celestes separan los meses, los años, las estaciones, los días, pero no las semanas. Las semanas no tienen referencia al movimiento de los astros. Las semanas de 7 días tienen referencia exclusivamente a la orden que Dios dio, que se trabajara 6 días y el séptimo fuera separado para Él. Ahí nace la semana de 7 días. Es una orden de Dios que deben de cumplir todos los que son sus hijos. Es el día que se separa del trabajo ordinario para dedicarse a Dios. Él lo ordenó porque así Él trabajó la creación. ¿Cuál es la razón de ser del séptimo día y del reposo del séptimo día? Pues que así Dios hizo la creación y el séptimo reposó. Hizo su obra y el séptimo reposó. 6 días trabajó en su obra y el séptimo reposó. Así nos corresponde a nosotros seguir respetando esto por las edades. Dios usaría este día de reposo y la obligación de observarlo como una señal de su pacto, de su presencia, de su santificación. Nótese lo que dice Éxodo capítulo 31 y verso 13. Éxodo 31, 13. Dice de la siguiente manera, voy a leer para ustedes. Habla pues tú a los hijos de Israel, es Dios hablando a Moisés, habla tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Dios no dice todas las demás naciones, Dios dice ustedes que son mi pueblo. Van a mostrar que son mi pueblo con esta señal. Los días de reposo los vas a guardar y los vas a observar. Porque aquí es como yo les santifico. Yo los separo de todas las demás naciones a ustedes. En que ellos no celebran, ustedes sí van a celebrar el séptimo día como el día de reposo. Es señal entre ustedes y yo. Es nuestro pacto. Son las promesas que yo les di. Es nuestra relación la que se va a avivar con la celebración del día séptimo. No venimos aquí el domingo en la mañana porque no tenemos otra cosa que hacer. No venimos aquí el domingo en la mañana solo para ver a nuestros hermanos. Venimos el domingo en la mañana acá porque tenemos un fuego que avivar de nuestra relación con Dios. Porque es el día que Él toma para plantar su preciosa semilla en nosotros.
con especial atención. Usted me va a decir, esto también ocurre los otros días, sí, pero hay un día en particular que está dedicado exclusivamente para que esa obra se realice, prescindiendo del trabajo ordinario. Fíjese que en el mandamiento que el Señor les dijo que ni siquiera ellos ni los extranjeros que tuvieran ellos a su cargo como empleados, como esclavos, tampoco ellos debían de trabajar esos días. Ni los animales de carga que tenían para eso, tampoco los animales iban a trabajar ese día. Mire las implicaciones que tiene guardar el día de reposo. No hacer tu trabajo, no obligar a que los tuyos trabajen tampoco, ni siquiera los animales que tienes a tu cargo ese día para trabajar, tampoco van a trabajar. Es una observancia total de ese día, todos concentrados en Dios, en su obra, en su gloria. Para eso es el día séptimo. Ezequiel capítulo 20, verso 12, reitera esto, dice: también les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor que los santifica. Ezequiel 20, 12. También les di estos días de reposo como señal. Si hay una manera en que el pueblo de Dios muestra que es pueblo de Dios, es porque el día séptimo lo separa y se reúne con el pueblo de Dios para glorificar a Dios, para meditar en Dios, para conocer a Dios, para santificarse para Dios. Los demás no lo hacen. ¿Cómo toma la cultura el séptimo día? Lo toma para vacacionar, para fiestas, lo toma para todo tipo de cosas. Nosotros no. Nosotros lo tomamos para tener comunión con Dios en ese día en particular. Cesamos nuestras labores y nos dedicamos a Él. Y Dios ha sido tan bueno, al menos en esta nación, que en esta nación se adoptó hasta por ley que el séptimo día debe de ser un día libre. Cuando vas al Código de Trabajo, encuentras que el Código de Trabajo dice que todo trabajador tiene derecho a un día de descanso por cada 6 en que trabaja. Porque Dios ha sido bueno que hasta permite eso en las leyes del hombre. ¿Cuánto más nosotros, que de verdad le pertenecemos a Él? ¿Cuánto más nosotros deberíamos de seguir luchando porque el día de reposo sea el verdadero día de reposo del Señor? Por supuesto, se descansa de las labores ordinarias. Claro, es un reposo estar en el Señor, ¿no le parece? Es un descanso, meditar en su palabra, meditar en su persona, meditar en su obra, darle gloria, participar con los hermanos. Este es el día del Señor. 3 enseñanzas quería dejarle Moisés al pueblo. Recordemos que estamos en ese marco histórico. Moisés hablando al pueblo y dándole a entender quién es Dios, y dándole a entender en este caso en particular, porque hay una ley que dice, una ley de Dios, un mandamiento de Dios que dice que debe de respetarse el sábado, porque Dios hizo las cosas en 6 días, toda la creación, y la completó, y el séptimo reposó. Entonces Moisés les enseña a los israelitas lo siguiente: número 1, que todo fue creado y acabado por Dios. Todo fue creado y acabado por Dios. ¿Sabe? Hay historia pagana que dice cuál es el origen de todas las cosas. Dice que al principio había una masa informe y que esa materia informe, que por cierto es eterna, dicen, entonces comenzó a producir algunas emanaciones de las cuales se entiende que lo que había eran dioses que estaban peleando unos con otros, y entonces al pelear mataron a un dios y cuya sangre fue mezclado con parte de esa masa, y entonces curiosamente se produjo la tierra y de ahí se produjo el hombre. Creo que se necesita ingenuidad para creer esas cosas, mucho más que la cantidad de fe que yo necesito para creer lo que me dice la Escritura. Y aunque a usted le parezca muy irónico, todavía eso hoy nosotros lo vemos en la cultura. Hoy nosotros vemos ese tipo de filosofías que se están impregnando y que nada más tienen un nombre más moderno, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Israelitas,
Todo fue creado y fue acabado por Dios. Por ello no tienen que temer absolutamente a nada de lo que ha sido creado. No tienen que tener temor de nada. Si Dios creó todas las cosas y Dios controla todas las cosas, para Él no hay sorpresa. No tenga temor. Dios domina todo, el mundo ya está terminado. Él lo protege, lo cuida, lo sustenta, sí. Particularmente a sus hijos, sí. Pero ahora que van a entrar a la tierra prometida ustedes y que están ahí en los campos de Moab y que tienen enfrente al Jordán y que saben que al otro lado está Jericó y que tiene murallas altas, mire, todo eso es creación de Dios. No tengan temor. Si Él les dice vayan, entren, hagan la guerra, yo se los doy todo eso, vayan. Y ellos comenzaron a caminar y el Jordán se abrió en dos. ¿Qué hay imposible para Dios? Si Él creó el Jordán. Mire que ahí hay pueblos y que están ocupando esos lugares. Yo hice a esos seres humanos, fácil los destruyo. No hay nada que temer, vayan hacia adelante. Segunda lección para los israelitas. Deben de contar semanas de 7 días y el 7º día es el que deben de observar para ir al tabernáculo, más adelante para ir al templo, para tener comunión con Dios. Las fiestas solemnes, el llamamiento a la comunión, estaban relacionados con el 7º día, para ser enseñados sobre Dios. Es en el 7º día donde se abría el texto y se exponía. Era el 7º día donde se reunían y cantaban las alabanzas al Dios creador, se recordaba lo que Él había hecho y se leían esos salmos que dicen que Él había echado a la mar los carros del faraón, y todas estas obras poderosas de Dios eran recordadas precisamente el 7º día. Había una memorización continua cada 7 días. Mire, ellos pasaban 6 días en que tenían que estar pensando en las cosas de esta tierra, pero había un día en que ellos pensaban en Dios. ¿Será que ocupamos algo así? Es el día que se separaba de los ordinarios y se concentraba en Dios. Tercero, israelitas, de verdad, ustedes deben no solamente de medir los días en las semanas en 7, sino que ese 7º día de verdad deben de dedicarse al reposo de Dios. Alejarse de su obra 6 días, recuperar fuerzas, energías en comunión con Dios, mantener el reposo de Dios, demostrar la conciencia de que eran dependientes de Dios, de que no eran superhombres, de que no podían trabajar 7 días a la semana y seguir trabajando 7 días a la semana y 7 días a la semana y 7 días a la semana. No se puede. El descanso nocturno no es suficiente. Se requiere un día por cada 6 en que usted repose, porque usted es un ser humano, necesita de Dios, necesita de la comunión con Dios. Es su palabra la que trae refrigerio a nuestros huesos. ¿Verdad que sí? El culto público y religioso tiene que celebrarse el día 7º. ¿Recuerdan lo que pasó con Nehemías? Cuando él regresa a Jerusalén y ve que todos los días están trabajando como si fueran días ordinarios todos. Lo primero que dice, un momentito, aquí esto no puede ser. Precisamente nos fuimos en exilio a Babilonia y estuvimos 70 años por no observar el reposo. Claro, en aquel momento era el reposo anual, pero por no observar el año de reposo. Ahora no estamos observando tampoco el día de reposo. ¿Cómo vamos a esperar que haya bendición de Dios? ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a reposar en Él si no hacemos nosotros lo propio? Y dentro de las leyes ordenó que se cerraran las puertas. El día que comenzaba, el momento que comenzaba el día de reposo, se cierran las puertas y vamos a celebrar dentro, en el templo, vamos a celebrar fiesta a Jehová, porque es su día. Y los mercaderes venían y él cerraba las puertas, hasta el punto de que un día abrió y salió y les dijo, si los vuelvo a ver aquí, todos quedan exterminados. Nosotros no vamos a comprarles nada porque ese día no es día ordinario de comprar y vender. Es el día de Jehová.
cerraban las puertas y no volvieron los mercaderes ese día, porque ese día los judíos no comercian, no trabajan, se dedican a observar al Señor, a aprender de Él, a tener comunión con Él. Y así fueron conocidos. Ahora sí, ya no pensemos en los judíos. ¿Qué tal si pensamos en nosotros? ¿Qué aplicaciones hay para nosotros? Vamos a sacar 3 aplicaciones también, brevemente. Primero, Dios ya cesó su obra de creador. Conforme a la primera creación, ya Dios no está creando. Eso no quiere decir que Dios no esté trabajando. Mucho cuidado. Dios sigue trabajando, solo que de manera distinta. Ya no está creando. Sin embargo, Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 17, hasta ahora mi Padre trabaja, yo también trabajo. Ahora Dios trabaja de manera distinta. Él no cesa de sustentar la creación, ¿no es cierto? El momento en que Dios retire su sustento de la creación, todo termina, todo se acabó, todo se destruyó. Él sigue sustentando la creación. Mire cómo trabajó Dios ahora. Terminó aquellos 6 días. Pero ¿qué hizo con su pueblo? Lo llamó en un hombre, Abraham, lo sustentó, lo guardó, lo cuidó, estuvo con él. Luego a su descendencia la sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Recuerdan las plagas? ¿Quién fue el que hizo lo de las plagas? ¿Quién fue el que trajo oscuridad a mediodía? ¿Quién fue el que exterminó el primogénito de los egipcios? Dios trabaja. ¿Quién fue el que abrió el mar rojo para que ellos pasaran? Y después lo cerró para que no pasaran los egipcios. Es Dios. ¿Quién fue el que dio agua de la roca? ¿Quién hizo que del cielo descendiera el pan para ellos? ¿Quién iba a abrir el Jordán ahora, otra vez, en cuanto a aguas? ¿Quién hizo que se detuviera el sol por un día entero para que pudieran vencer? ¿Quién arrojó piedras desde el cielo para matar a los enemigos? Es Dios quien está protegiendo su simiente. Es Dios quien está trabajando por su pueblo. ¿No fue acaso Dios Hijo el que vino y realizó la obra en la cruz del Calvario? Él sigue trabajando, solo que de manera distinta. Ya Él no está creando. De aquello reposó. Dios trabaja de manera distinta en los diferentes momentos de su desarrollo, de su plan. Él trabaja de maneras distintas. Por eso, cuidado cuando usted le quieren convencer de que Dios tiene que hacer lo mismo que ya hizo en el pasado con aquellos, igual tiene que hacerlo con usted. Eso no está en la Escritura. Dios es inmutable, no cambia, pero sus tratos con nosotros van siendo diferentes. Van siendo diferentes. Aquel hombre le dijo, toda tierra que pise la planta de vuestro pie será tuyo y para tus generaciones, pero eso no está dicho para ustedes y para mí, de ninguna manera. Dios permitió que un hombre le pidiera al sol que se detuviera, a la luna también. Sí, en aquel momento era necesario ese trato de Dios, pero eso no lo está haciendo hoy. Hoy está trabajando diferente. ¿Que pudiera ser que lo haga otra vez? Pudiera ser, pero hoy el trato con nosotros es diferente. Hay cosas que Él ya no hace. La creación ya cesó. Revelar su palabra ya se acabó. Ya está escrita. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas y de muchas maneras, ahora por último nos reveló a su Hijo. Es su palabra final. Y quedó escrita. Ya Dios no está revelando más palabra de Él. Ya cesó. Ahora Dios trata con nosotros de manera distinta. El mismo Dios, el mismo poder, pero una manera distinta. Tengamos cuidado, la obra de salvación es un plan progresivo. Se anunció la venida del Señor durante tanto tiempo. Vino el Señor, entregó su sangre en la cruz del Calvario, nos ha comprado con esa sangre preciosa. Ahora ascendió al cielo
Y ahora estamos en la época en que el Espíritu Santo nos acompaña como iglesia. Pero vendrá el momento cuando el Señor otra vez regrese en gloria y majestad. Y el trato con nosotros va a ser diferente a partir de ese momento. Sigue siendo el mismo Dios que obra de manera distinta, pero en cuanto a su obra, Él cesó. Segundo, el universo y todas sus leyes ya son una obra acabada. No se están descubriendo cosas nuevas como que Dios hubiese hecho algo nuevo. No, es que no lo conocíamos antes, pero ya estaba ahí. Cuántas leyes en la naturaleza, cuántos tipos de especies todavía nosotros no hemos visto, no hemos descubierto, pero no quiere decir que sean nuevas. Ahí estaba. No hay espacio para más creaciones de animales, de plantas, de hombres, de leyes, de planetas. Todo eso está ahí. Son las mentes entenebrecidas y rebeldes de ciertos hombres que impulsan ideas. Pero el universo es profundo, es misterioso, la naturaleza es amplia, tiene tantos fenómenos. Hay cosas que nosotros no conocemos, pero el hecho de que no las conozcamos no quiere decir que Dios las está haciendo ahora nuevas. No, ya estaban ahí, pero nosotros no las habíamos entendido. Es cierto, Dios realiza ciertos milagros. Aquel hombre caminó sobre el agua. Hay una suspensión temporal de las leyes estas de la gravedad y estas cosas para que aquel hombre caminara por el agua. Dios agarró el agua y la transformó en vino. Hubo un proceso ahí natural que Dios suspendió por un momento o aceleró más bien, porque el agua se vive convirtiendo en vino continuamente. Lo que pasa es que lo hizo en un solo momento. Ajá, ¿y cómo? Las plantitas reciben el agua, las uvitas salen y después las exprimimos y es el vino. Pero que el Señor manipule con toda autoridad y poder las leyes naturales no significa que Él está creando algo nuevo. Simplemente que como Él domina todo, Él suspende todo cuando quiera. Perfectamente no sale el sol, perfectamente se detiene la luna o cualquier otra cosa similar, porque Él es el que domina todas las cosas. No es nueva creación, simplemente está mostrando su poder absoluto. Y tercero, hermanos, indefectiblemente nosotros debemos de guardar el día de reposo. Nótese que no es una ley para los judíos. Es más, esto está aquí tantos años antes de que la ley les fuera dada a los judíos. Esto es un diseño de la creación. Es Dios quien en el séptimo día descansó y nos ordena a nosotros en el séptimo día descansar o reposar. Si bien no se habla de sábado todavía, porque la palabra no está ahí metida, el famoso sábado tiene una raíz hebrea que significa descanso o reposo. Y es lo que Dios está haciendo, reposando el día séptimo. Debemos de guardarlo, es el día bendecido por Dios y separado o santificado antes de establecerlo incluso como ley. Los hombres piadosos que vamos a seguir viendo luego acá en el mismo libro de Génesis, ellos ya iban guardando el día sábado antes de que la ley estuviera. Ya reconocían que Dios había creado en 6 días y que el séptimo había reposado. A ellos les toca reposar el séptimo día. Es el día de celebración, es el día religioso más antiguo que existe. Y sobre todo, amados hermanos, este día de reposo apuntaba a 2 realidades que son eternas y que debemos de observar nosotros. 1, representaba la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos apuntaba a eso. Los israelitas no lo veían, por eso es que estamos en las aplicaciones para nosotros. Apuntaba a Jesucristo. En su resurrección, Él vino a esta tierra, nació de una virgen, vivió como hombre, con una vida perfecta, y luego fue llevado como oveja al matadero y entregó su vida por cada uno de nosotros. Y cuando Él terminó su obra, dijo: consumado es. Él completó su obra que había hecho en la tierra, y entonces ¿qué quedaba? Resucitar y entrar
a la presencia de Dios y permanecer en el reposo eterno de Dios. Ya su obra fue completa. ¿Verdad que tiene algo parecido? No encuentran ustedes. Segunda realidad. Representa este día de reposo el reposo final de nosotros como creyentes. El reposo al que nosotros somos llamados. En este mundo, dígame si no es cierto, nos cansamos, luchamos contra el pecado, nos angustiamos, en ocasiones caemos, somos asediados por el pecado, por Satanás, el mundo, la carne. Nos acechan todo tipo de tentaciones y tenemos que estar continuamente luchando contra ellos y luchando hasta el cansancio. Es una obra que hay que estar haciendo continuamente. Hay que estar ocupados en eso. Se requiere esfuerzo, implica cansancio, por supuesto. Esa es la referencia de Hebreos capítulo 4, y voy a ir allá, si gusta me acompaña. Hebreos capítulo 4 y verso 9 al 11. Hay un reposo para nosotros que está prefigurado aquí. Hebreos 4, y voy a leer del 9 al 11. Si usted gusta, llegue a su casa y lea desde el primer verso hasta el 16, pero voy a leer esta porción del 9 al 11. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Viene haciendo un recuento el escritor de Hebreos y dice que a los israelitas les había sido prometido un reposo allá en la tierra prometida, y que ellos entraron a la tierra prometida y la poseyeron, pero todavía no tienen ese reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, que no tiene que ver con una tierra prometida allí. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. ¿Se acuerdan? Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Permanezcamos luchando para entrar a ese reposo. ¿A cuál reposo está haciendo referencia? Es a ese reposo que traerá consigo Cristo el día que venga y establezca su reino aquí en la tierra. Esos 1000 años donde reina la justicia y la verdad. Ese tiempo en donde ya verdaderamente vamos a reposar nosotros de todas nuestras obras. Esforcémonos por entrar a ese reposo, el reposo prometido. Terminadas las aplicaciones, ahora sí concluyo. El día de reposo es el día que Dios santificó, descansó, y es un ejemplo por todas las edades a toda la humanidad. Entren al reposo de Dios. Estamos en ese séptimo día que no ha terminado. El Señor sigue reposando y llamando a todos a Él. Mientras Él esté reposando, entremos todos. Entremos todos. La invitación está vigente. Eso sí, cuando Cristo regrese y el Señor vaya a crear nuevos cielos y nueva tierra, ya ese tiempo se habría acabado. Entremos a su reposo. Cumplamos como cristianos el mandamiento de santificar el día de reposo. Ese es el día del Señor. Hoy nosotros celebramos la resurrección de Cristo en día domingo, y por eso ese es nuestro séptimo día, porque está apuntando a nuestro reposo también el día que Él venga y nos lleve con Él. Reposemos de nuestros trabajos ordinarios el día de reposo. Separemos el día para el Señor, seamos obedientes. El propósito para nosotros como seres humanos es descansar. Descansar de nuestros trabajos ordinarios. Fue un día hecho en función del hombre, así lo dijo Jesús. Debemos descansar. Y por favor, atención a esto, no solo del trabajo físico, sino mucho más de nuestros pensamientos. Tenemos 6 días en que nos llenamos la cabeza de tanta basura. El día séptimo es el día para que usted limpie su cabeza de toda esa basura y traiga los pensamientos del Señor a usted. Yo le aseguro
que el día séptimo es el día más delicioso cuando usted se ha dedicado a pensar en Dios, en su obra y a permanecer en su reposo. Es el día en que usted de verdad tiene descanso en su mente. Es el día de centrarse en Dios, en su palabra y sobre todo en sus promesas que Él nos ha dejado. Desafío, celebremos el día de reposo. Inclinemos nuestros rostros por unos momentos, meditemos en esta palabra. Señor, en esta preciosa mañana nos has regalado tu palabra y nos has enseñado las implicaciones para nosotros de este día en que tú reposaste. Somos claros, tú creaste todas las cosas y las perfeccionaste, las completaste. Somos claros, nada hay que esté creado y que esté fuera de tu dominio. Nada nos puede separar de tu amor. Nada de lo creado, ni de lo que está por venir. Nada nos puede separar de tu amor. Ahora, ayúdanos a ser obedientes, a descansar, a reposar este día para ti, a respetarlo, a respetarte a ti, Señor, y concentrar nuestra mente y corazón en los pensamientos tuyos. Ayúdanos a tener este día como el día especial en que nos encontramos contigo y con los hermanos, y que luego en la tarde seguimos repasando y seguimos pensando en estas cosas para estar en tu reposo, anhelando aquel día cuando ya va a ser una eternidad y ya no habrá días ordinarios, sino será solo el día de reposo eternamente y para siempre en comunión contigo. Señor, trae a nosotros esta bendición de que tomemos esa decisión y la cumplamos para gloria de tu nombre y para el bien de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.